desierto, en la generación, o la generación del desierto. 10 espías rechazaron, no apreciaron la tierra. Igualmente, las 10 tribus del norte, o mejor dicho, esto lo pusiste, esto lo acabas de poner ahí, ¿no? Porque no... Ok, perdonen. Ahí sí, ok. Vamos a empezar. Aquí está el resumen. Resumen de la parashá. Dice, Moshe envía 2 espías a la tierra de Canaán, o tierra prometida. La palabra Canaán no necesariamente significa tierra prometida, pero es el nombre de la tierra, del área. Los exploradores o espías regresan 40 días después y traen un enorme racimo de uvas, traen pomegranates, higos, para reportar sobre una exuberante y bondadosa tierra. Pero 10 de los espías hablan mal. Digan conmigo, hablaron mal. Estábamos hablando hace un segundo acerca de que a veces uno mismo, con los dones que Dios te ha dado, lo habla mal porque no se manifiesta en la metodología que nosotros quisiéramos que se manifestaran. Entonces, pero estos 10 espías hablan mal y advierten con mucho miedo que los habitantes de la tierra son gigantes y guerreros más poderosos que nosotros, dijeron. Este comentario llenó de temor al campamento, obviamente, porque ellos fueron como los ojos. Ellos fueron los vaquianos, decimos en nuestros países. Ellos son los exploradores. Ellos son los que fueron a investigar para traer la información y reafirmarlos de que sí se podía, ¿ok? Pero trajeron este montón de miedo. Más grande que el racimo de uva gigante que trajeron era la cantidad de miedo que ellos le inyectaron al pueblo. Entonces, y solo Caleb y Yahoshua insisten en que la tierra puede ser conquistada como Hashem indicó. Hashem dijo, esta es tierra prometida y yo se la voy a entregar a ustedes. Entonces, si ya Dios, dicen los sabios, si ya Dios se la dio, ya Dios partió el mar, ya Dios los libró de una mano fuerte en Egipto que los tuvo subyugados por 430 años y ahora están al otro lado, ya están a punto de ir a conquistar y entonces ahora necesitan una especie de sobredosis de fe, de confirmación que Dios los va a ayudar. Y usted dirá, pastor, esto lo vimos el año pasado, sí, lo vimos en diferentes formatos, pero el punto es este, hermano, que a veces lo que tenemos en mano está garantizado, pero viene una situación difícil y lo soltamos. Porque creemos que lo que se nos presentó ahora, la solución que se nos presenta es mejor que lo que ya Dios nos dio. Y ese es el problema del ser humano. Ese es el problema de que lo que ya te garantizó y te lo puso Dios mismo en las manos, no lo puedes soltar. No lo debes de soltar, no lo debes de dudar, porque no es Dios el que les está diciendo, vayan y verifiquen, vayan y exploren, asegúrense, no es Él. Por eso es que dice, envíalos tú. La gente aterrada llora y dice que prefieren volver a Egipto. Prefieren irse de regreso a la esclavitud. ¿Qué es eso? Una bofeteada. Es un rechazo automático a la dignidad del otorgador de la tierra. Los rabinos dicen, y creo que lo hemos enseñado por lo menos una vez cada año, hay 4 o 5 cosas importantes que el ser humano creyente, el creyente en el Dios vivo, debe de tratar de limitarse a no hacer. Uno es a insultar al pueblo de Dios. 2, a insultar la Torá o romper sus códigos. 3, a hablar mal de la tierra. Hay gente que viene de Israel y porque no vieron, lo bochornoso del clima, es un desierto, hermanos, que ha sido reflorecido. Pero las condiciones climáticas no han cambiado por eso. No, con la llegada de los judíos, no es que se puso un termostato diferente, sigue siendo un desierto. Entonces, pero hay gente que por el bochorno del calor y por todas esas cosas que no encuentran y por a veces ciertos pequeños choques culturales, porque hay personas que llegan con esa actitud
de ser ellos los que van a hacer cambiar, los que van a traer conversión al pueblo judío, entonces se encuentran con ese choque, con esa pared que les hace pares, entonces sienten que de cierta manera no es algo bueno. Entonces empiezan a difamar la situación de la tierra y lo que traen es maldición a ellos mismos, porque siendo creyentes en el reino de Dios, estás haciendo exactamente lo que los espías hicieron en ese momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que enseñarle a las personas que nosotros escuchamos que están haciendo eso, a encauzarlos a la verdad, que no deben de hacer eso porque no es provechoso para ellos. Entonces Adonai entonces decreta que la entrada de Israel a la tierra debe ser demorada por 40 años. ¿Por qué? A consecuencia de hablar maldiciones. ¿Ok? Tiempo durante el cual la generación entera que salió de Egipto o Misraim fallecerá en el desierto. Ustedes no merecen, porque se llenaron de cobardía. Y habiendo visto tantos milagros, señales y prodigios, negaron, dudaron, primeramente rechazaron la tierra y dudaron de mi poder para hacerlos entrar y vencer al enemigo. Un grupo de israelitas arrepentidos y dispuestos a obedecer se abalanza sobre la montaña al borde de la tierra, pero son rechazados y vencidos por los amalequitas y los cananitas, a consecuencia de su inicial desobediencia. Lo que pasa es que desobedecieron, hubo castigo, y ahora se llenan de miedo ahora porque Dios está dejando caer su mano, y ahora dicen, sí, vamos a obedecer, pero se van a pelear sin autorización de Hashem. Entonces, está viendo el double jeopardy, dicen en inglés. Es una situación caótica en ambas situaciones, porque en una rechazan a Dios y no solamente lo rechazan, lo insultan, diciéndole, preferimos regresarnos a Egipto, y a veces hacemos esto, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué es que me permites estas cosas? Y empezamos a difamarlo, rechazar el don que nos acaba de dar, pero porque no lo recibimos exactamente en el cronómetro que nosotros establecemos, pues hacemos este tipo de actitudes. Entonces, y ahora decimos, sí, vamos a obedecer, y para demostrarte de que yo soy fiel, voy y hago algo que se esperaba que hicieras en primer lugar, pero ahora Él no te va a respaldar, porque el corazón tiene que llegar a un arrepentimiento sincero, no hacer cosas por situaciones y presiones emotivas o emociones caldeadas. Tenemos siempre que medir el corazón. ¿Por qué estamos haciendo? Decíamos hace un rato, calibra tu corazón. Debes de saber cómo funciona tu corazón. Y cuando decimos el corazón, están los dos corazones. Está el corazón sincero que quiere buscar al Dios vivo en espíritu y en verdad. Pero también el corazón tiene el otro lado, que es el corazón carnal. Usted es un ser tripartito, pero usted no deja de ser espiritual y carnal al mismo tiempo. Usted vive en la carne. Pero no actúa conforme a la carne, sino que vive conforme al espíritu. Existimos dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo a veces nos lleva a hacer ciertas predilecciones, pero por eso es que tenemos que sujetarlo bajo la voluntad de Dios. Ahora, un grupo de israelitas, dice, decidieron hacer esto, pero hay consecuencias, porque están operando bajo desobediencia y rebeldía. Son entregadas las leyes del Menahot, es decir, ofrecer harina, vino y aceite, libaciones, el precepto de consagrar parte de la masa o el jalá a Dios cuando se hornea pan, especialmente el jalá. Si usted va a hornear jalá, es una bonita forma de hacerlo, porque se dan esa ley de que usted agarre un pedazo de pan o de esa masa y se la consagre al Señor. Entonces, usted no puede botar después esa masa, sino que usualmente la consumen en el horno. Aleluya. Un hombre viola el Shabbat cuando carga ramas y es castigado con pena capital. Hashem instruye poner flequillos, tzitzits en las 4 puntas de la vestimenta para recordar la observancia de los mitzvot o preceptos divinos. Entonces usted dirá, ¿y por qué de repente salen los tzitzits acá otra vez? ¿Qué es lo que acaba de decir anteriormente? De que una persona violó el Shabbat. Entonces,
el Sisita, recuerda, al verlo dice, para que no te descuides, cuando tú lo veas, sabes que tienes que resumir tu obediencia a los preceptos divinos. Por eso es que Dios a veces pone ciertas leyes que usted dice, ¿y esto de dónde salió? Hay que analizar lo que está sucediendo anterior para que justifiquemos por qué, o entremos en el entendimiento por qué Dios justifica poner eso o insertar eso en ese momento. Pero vamos ahora a Bamidbar, números 13:1. Aleluya. Yahweh habló a Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan Aretz de Canaán, la tierra de Canaán, los cual yo doy a los hijos de Israel, la cual yo ya doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus abot, de sus padres, enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, estos eran líderes capacitados, primeramente valientes, representantes de su pueblo, inteligentes, sabios. No eran cualquier persona. Eran gente que fue escogida entre ellos para que los representara en esta investidura o esta misión. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Hashem, y todos aquellos varones eran príncipes de Bene Israel. Estos son sus nombres de las tribus de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; de la tribu de Yehuda, Caleb; de la tribu de Issacar, Igal, hijo de Joseph; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ese es al que después se le cambia el nombre a Jehoshua, Oseas, vas a ser Joshua. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de Joseph; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí. Mire cómo lo aclara, porque ya Joseph no está ahí, pero los hijos son los que lo representan. Entonces dice, aclara inmediatamente: de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftali, dice Nabi, hijo de Baspi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer a Aretz. Y a Osea, o Joshea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Joshua o Josué. Fíjense qué interesante. Todo este tiempo que nosotros miramos, tal vez mencionar a Josué, lo estamos viendo de la perspectiva del narrador de la Torá. Dios le está dando esta información a Moshe y él está escribiendo. Entonces lo miramos de la perspectiva de la narrativa. Pero es hasta este momento que el nombre de Joshea o Josea cambia a Joshua. Y entonces, ¿por qué en este momento? Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hasta en este momento? Es que se oficializa ese cambio, o primeramente que se menciona oficialmente de esta forma, porque se está enviando a una misión. Y este varón ha estado a las espaldas de Moisés desde que él entró a Egipto. Este muchacho se le anexó como un perro fiel. Y no estoy ofendiendo cuando utilizo, sino la analogía es que los animales, los perros son bien fieles. Se apegan a tu sombra, como quien dice, y no te sueltan, son fieles. Y entonces este varón se puso allí y aprendió y sufrió, subió al monte como se quedaba a medias y esperaba que su jefe o su líder bajara, etcétera, etcétera. Y entonces en este momento es que se manda a hacer la inspección de la tierra y le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque ya él está empezando a acomodar, ya recibió el fax espiritual, el discernimiento espiritual de que este hombre es el que lo va a reemplazar. Todavía no se ha canalizado eso, pero ya empieza a funcionar el espíritu, a trabajar y a poner los diferentes bloques para prepararlo, porque el nombre Joshua prácticamente es lo mismo. Dios salva.
el mismo nombre de Yeshua. Aleluya. Entonces, vamos a ver, vamos a parar un poquito para... No quiero adentrar mucho porque lo vemos casi todos los años, pero quiero ver ciertos otros aspectos alrededor. ¿Ok? Quiero que estudiemos ciertos otros aspectos alrededor. Vemos cómo así como vemos cómo las ramas naturales se separan o son diferentes a las ramas salvajes son ajenas al árbol y se van definiendo. Es decir, cuando el árbol identifica, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta perspectiva para empezar. Cuando un árbol identifica, porque hay una sabiduría que está en ese ser vivo que nosotros desconocemos cómo es que Dios, pero el árbol se da cuenta si una rama está tronchada. Cuando una rama usted corta, usted empieza, este árbol está demasiado frondoso, entonces vamos a quitarle, vamos a dejarle un tallo. Usted corta todo el de abajo para dejarle el follaje arriba. ¿Qué sucede inmediatamente en las próximas semanas? En todas las ramas que usted cortó empiezan a salir buds, empiezan a salir cogollos, empiezan a salir, ¿verdad? Como que está refloreciendo o se está recibiendo o está volviendo a producir hojas, pero ahora salen varias. Usted cortó una en ese lado y salen varias. ¿Qué es lo que está pasando? Que el árbol, en la sabiduría que Dios puso, es un ser vivo, no tiene cerebro, pero tiene una sabiduría que nosotros todavía estamos tratando de entender cómo es que trabaja. ¿Ok? Entonces ese árbol empieza a producir más ramas, es decir, se está reproduciendo. De ahí donde se cortó una, empieza a reproducir más. Entonces, entra en un modo de sobrevivencia y dice, pues, ahí tengo una herida, voy a florecer la herida. Nosotros, los seres humanos, con toda la inteligencia que tenemos, somos un poquito más cuidadosos. Nos curamos y no procedemos a fructificar en la experiencia, sino que nos quejamos del dolor. ¿Me está entendiendo? Nos quejamos y estamos padeciendo del dolor porque me corté y me duele y tendemos a ser así. El árbol, dice la lección en Romanos 11, el Midrashim, que nos enseña Shaul, se cortan las ramas naturales, es decir, pertenecen al árbol, pero se cortan porque están infructuosas, no están produciendo fruto todavía. Se va entonces cuando se dice el árbol natural, no es que todos los árboles no sean naturales, todos son naturales. ¿Okay? Pero cuando se le dice el natural, es el que está dentro del campo, que está siendo cuidado por una persona, el curador, el agricultor, el que cuida el huerto. Por eso se le llama natural, que le pertenece a un agricultor. Entonces, pero se va al campo y consigue uno que es salvaje, que no ha sido curado, que no ha sido protegido, que no está haciendo. Entonces se le cortan esas ramas y se trae y se les inserta y se hace el injerto y se cura, ¿okay? Y se venda. Ese vendaje es necesario. ¿Para qué, hermanos? Para que pegue bien. Y hay aceites, unos líquidos, algunas cosas químicos que se le echan para que eso sea más rápido. ¿Okay? En los países nuestros se le echa un poquito de alquitrán o algunas otras cosas que se le ponen para que sane, para que peguen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando dice la palabra de que el Señor sana nuestras heridas y venda, sana nuestra dolencia y venda nuestras heridas, es prácticamente, porque es que nos sana, porque es que hay un procedimiento de sanidad, porque es que hay un procedimiento de que Dios expulsa cuando nos libera, cuando recibimos una liberación, cuando estamos padeciendo una enfermedad, hay una manifestación, un milagro, entonces nos sana, nos libra y al mismo tiempo ese proceso de que Él pone su sanidad y nos venda esas heridas es lo que nos empieza a hacer pegar
a la rama, porque nos está dando testimonio de la conexión divina, del bálsamo divino, que es el que nos hace que nos afirmemos en ese nuevo árbol que se llama Israel, que se llama la Torá, que se llama la voluntad de Dios. Ok, entonces ahora, otro aspecto que podemos ver, desarrollar, en esta porción, no sé si completé todo el pensamiento arriba, regreso nuevamente, dice, y son ajenas al árbol, se van definiendo que es de Dios y que es obediente y que es desobediencia e ingratitud hacia el Creador. Vamos a volver a repetir eso porque suenan como medio trabalengua. Vemos cómo las ramas naturales y las ramas salvajes y ajenas al árbol se van definiendo. ¿Qué es lo que es de Dios entonces y obediente y qué no es de Dios y qué es desobediente? Eso es lo que tratábamos de decir. Otro aspecto, y podemos ver desarrollarse en esta porción, es el concepto de liderazgo. Yeshua nuestro Salvador dijo todos. Muchos dicen todos, pero la palabra dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ok? Entonces notemos que Yeshua no dijo, pero